Se está conmemorando los 100 años de la radio en Uruguay y es por eso que trajimos a alguien para hablar de esto, que sabe, conoce muchísimo. De hecho, tiene su propio programa de radioactividades que está hace 33 años, desde 1989, justamente por Radio Uruguay. Así que es un placer recibirlo y compartir esta tarde junto a Daniel Ayala. Bienvenido, Daniel. Un placer que nos acompañe. La verdad que el placer es mío particular. Quienes hacemos radioactividades, Luis Ignacio Moreira y yo, les agradecemos. Pertenecemos a la misma institución, sí, estamos claro. en radio y televisión. Por allí yo nombraba la 89 y por allí Andy decía... Sí, él está asociando el número de su nacimiento. Qué cosa grande. Radioactividades arrancó cuando él nació. Exactamente. A mí me da para calcularlo rápido. Ahí está. Pero la radio nació mucho antes. Mucho antes. Ni más ni menos aquí en el Uruguay. Hablando de radioactividades, ¿no? Sí. Este programa que, como bien decíamos, tiene 33 años. Sí. ¿A dónde es que le podemos decir a la gente que apuntan con radio? No, nosotros arrancamos. Éramos 4 o 5 locos que lo que hacíamos en una edad muy joven, escuchar radio de otros países. Sí, claro. Eso se llamaba diexismo, el hobby del diexismo. Entonces, éramos locos raros, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, vamos a hacer un programa de radio que mostremos lo que nosotros hacíamos. Para los más jóvenes era la onda corta en aquellos años, era lo que era internet ahora, ¿no? Claro. El mundo fabuloso que se abría con la radio. Y bueno, entonces fuimos con un piloto, nos presentamos allá en el 88, antes de que vos nacieras, y se nos aceptó. Y bueno, comenzamos con radioactividades, pero en realidad ahí nos dimos cuenta, más allá de mostrar las grabaciones, hablar de ese hobby, empezó a apasionarnos otra cosa, que era empezar a descubrir que la radio y la historia de la radio marcan la historia, nuestra propia historia, la historia del país, la historia del mundo. Entonces empezamos a entrevistar a algunos veteranos, como Raúl Barbero, como Walter Alfaro, y el programa al par de años, al año, fue para otro lado, ¿no? Con un programa más testimonial, histórico, de memoria. Tenemos un archivo que se fue alimentando a través de la audiencia o con la investigación nuestra. Bueno. Y en realidad la historia de la radio ahí empezó a ser el motor de radioactividades. Y bueno, cuando nosotros decimos que la radio es la banda sonora del siglo XX en buena medida y que hoy sigue vigente en otros formatos, nos encontramos con la historia misma del Uruguay, ¿no? El 6 de noviembre de 1922 nacía Radio Paradisábal y por ejemplo, a los 4 o 5 días era alquilada por el Partido Colorado para una campaña electoral. Y el 12 de noviembre Valle y Ordóñez hacía su discurso. La radio y la política están indisolublemente ligados desde aquel tiempo. Claro. Y así sucesivamente con los otros temas, ¿no? El tema de por ejemplo, el fútbol. Claro, como que de alguna manera el fútbol y la política en un comienzo fue lo que llamaba de alguna manera la atención a las emisoras de ese momento, ¿no? No, lo que pasa es que empezó en el 22, convengamos, es un mojón. Claro. Porque hay una acumulación, ¿no? O sea, hay una acumulación de experimentos anteriores, de radios que fueron surgiendo. Claro. Los años donde la radio se consolida son los 30 y los años dorados son los 40 y los 50. Pero pasó algo por los 20, que fue en 1929, ya 2 años antes había nacido CWOA, la radio oficial, lo que fue después el Sodre. El Sodre marcó un hito fundamental en la historia de la radio en el Uruguay, pero con un concepto muy claro de democratizar la música y otros temas. Tú hablabas del fútbol. Bueno, en 1930, estamos a horas del Mundial, el primer Mundial se transmitió por radio y se transmitió por CX6 Sodre. Claro. Se transmitió en el Parque Central, se transmitió el día del 18 de julio de 1930 en el Uruguay-Perú, cuando se inaugura el Estadio Centenario y se transmitió la final. Eso quedó en la historia de la radio y del fútbol mundial. Es el primer mundial transmitido por radio que lo transmitió nuestra radio, CX6 Sodre, y por allí Ignacio Domínguez Herrera y Emilio Elena. Pero después, si uno habla de la radio y el fútbol, en los 30 prohibieron las transmisiones del fútbol porque le quitaban público al estadio, ¿no? Allá por 33, 34, porque la radio, la gente se quedaba escuchando la radio. Y después nosotros jorobamos siempre en el 50, debe ser el momento, el 16 de julio, en el cual todos los uruguayos se juntaron alrededor de un receptor de radio, con las 3 radios que fueron a transmitir en esa final de Maracaná. Entonces, esos hitos fueron fundamentales, pero
hoy por hoy, en un país que hay 450 radios, Claro. Después están todas las radios en internet, claro, y todos los formatos que hay. Pero en el interín de esos 30, 40 y 50 está todos los logros deportivos que Uruguay tuvo, o que tuvo Nacional y Peñarol, y la banda sonora de eso son los relatos de fútbol. Sí, claro. Entonces, y hay para el fútbol un elemento fundamental que fue la aparición de la transistor, de la Spica, de la famosa Spica, ya en el 61, que ya no era la radio enchufada, sino que la podías trasladar con la radio, la imagen de la persona mirando el partido, escuchando el con partido. la radio en la oreja, sin duda alguna. Entonces, por eso digo, el fútbol y la radio van indisolublemente ligados. Incluso allí, el primer relator, más allá de estos relatores que yo nombraba, don Carlos Solé, que fue si se quiere, el más grande de los relatores, sin él se quiere, creó un relato. El uruguayo relata fútbol de una manera muy vivencial, con mucha fuerza, con mucha dinámica, está arriba de la pelota, no es como otros relatos en otros países que de repente es más frío, más descriptivo, va por ahí, no, acá se le pone y toda la garra y el corazón. Entonces Solé arrancó en los años 30, en CX6 Odre, 38 por allí, solo transmitiendo no había avisador comercial, o sea, no tenías locutor comercial, no había comentarista, relataba 45 minutos, había tango en el medio y después volvía a relatar. Claro. Entonces esa cuestión creó un relato, y hay una anécdota del año 50, del Mundial del 50, de Duilio de Feo, que era otro de los grandes relatores que transmitió en 1950, con Matías Prat, que era un relator en España. Entonces uno de los partidos de Uruguay, España, en Brasil, está el audio de Matías Prat, que era el español, pero iba adelante de Duilio de Feo. Duilio de Feo permanentemente, entonces le decían, se escuchaba primero otro relator. Lo que pasa es que Duilio de Feo, claro, el uruguayo relata mucho más rápido. Ahí mucho está más lo que tú decías, Exacto. claro. Entonces esa anécdota que nos contó, hay una grabación allí de Duilio de Feo que es preciosa, marca que el uruguayo creó una forma de relatar. Y hoy mismo se da, ¿no? Tenemos una. Y además esto se repite, el Canal 5, la televisión pública, se ve en todo el país y es bárbaro eso. Implica que en cada uno de los departamentos, en cada una de las ciudades, incluso a veces localidades chicas que tienen radio, viven el fútbol local de una manera muy intensa, con el relato. Sí, Entonces, con la radio. Somos yo no sé cuántos relatores hay en la historia, miles, Sí. pero además muchos mantienen vigencia en esa forma de relatar que surgió en esos primeros años. Claro. ¿No? Y también otro contenido que en su momento funcionó mucho fueron las radionovelas, por ejemplo. Sí, el radioteatro. Las radioteatros. Radioteatro. Hay dos cosas de la radio que marcan. La fonoplatea. Bueno, que de hecho Claro. de las fonoplateas, ahora con estos 100 años aquí, Hay un resurgir. hay un resurgir, ¿no? Sí. Que está buenísimo, se Sí, celebra. sí. No, es que esas 3 radioplateas que hicimos, la historia de la radio en el Uruguay, después la segunda, lo que es la parte de digitales o de la radio de las nuevas tecnologías o de los nuevos modos, y la última que fue ayer con la radio en el interior, marca esa cuestión de la presencia del público. Pero hay un fenómeno, uno lo tiene muy claro, Alejandro Dolina, Sí. Claro. como algo. Bueno, en aquel entonces las radioplateas eran programas de humor, eran presentaciones de artistas, los mejores artistas que venían de primera Línea. en todo el mundo, en los años 40 y 50 venían a la radio. Y el fenómeno de la radioteatro es maravilloso, mágico. Una tardecita como estas, hay una historia, no me acuerdo quién fue que nos contó en tantas entrevistas en estos 33 Sí, años, claro, por favor. que en la tarde había uno de los radioteatros que era Isolina Núñez, una de las actrices más renombradas, que dice que cuando estaba Isolina Núñez en la radio, allá por diciembre, noviembre, con las ventanas y puertas abiertas de Montevideo y también en el interior, uno podía ir caminando por la vereda y escuchando el radioteatro. Eso es muy lindo. Yendo En todo el barrio, en todo claro, el barrio, porque todo el dice- barrio. claro, después cuando vino la televisión, el formato cambió a lo que es la telenovela, pero Claro. en realidad Pero en aquellos la años... base, la estructura venía de la radio. Eso, ¿no? Y con los distintos perfiles que tenían los radioteatros, había
emisoras que tenían 7, 8 elencos. Además, Claro. al principio eran todos en vivo y los actores tenían que ir de una radio a otra y llegar en punto o estirar el episodio para que después... Sí, para que pueda llegar el otro y que o no... el libreto no alcanzaba y Claro. había que era todo en vivo. Después vinieron otras épocas en donde se generalizó el radioteatro con otro estilo, ya con las posibilidades tecnológicas del sonido. Claro. Pero en realidad es un género maravilloso. Ahí es donde más se pone la imaginación al tope, No, más que es lo que tiene la radio. Es un fenómeno de estudio, ¿no? Porque lo que justamente lo que decías, lo que se lograba con esos radioteatros era una maravilla. No, además la gente, imagínate, vos escuchando, claro, te imaginabas todos los personajes. El personaje, cada uno tenía la su imagen. propia idea. Claro, que después a veces, ¿qué pasa? Esos elencos circulaban por los barrios de Montevideo y por el interior. Entonces ahí había algunas desilusiones. Bueno, Pero se iba poniendo cara. eso también es... Porque es había parte- presentación en vivo. Y no era lo que uno imaginaba. No era lo que se Bueno, imaginaba. pero también es parte, perdón, Sí, de la claro. magia de la radio, ¿no? Sí. Porque cuando uno escuchaba, incluso, no solo los radioteatros, sino programas en general de radio, uno imagina quien que estaba comunicando. Digo, hablo en pasado porque ahora con el tema de las redes y demás, ya uno conocemos a quiénes son los que están hablando, pero en su momento uno imaginaba quién era esa voz que había Totalmente. detrás de. Sí, hay de la radio. anécdotas hermosas de la radio, incluso de onda corta, de uruguayos que trabajaron en onda corta, que los identificaron en Venezuela un día. Claro. Jorge Valdés, que fue un uruguayo que trabajó mucho en Radio Nederland, que él estaba en un restaurante en Venezuela y vienen, lo De la tocan de por la atrás. Usted es Jorge Valdés. Claro. Sí, soy yo, No, claro, no. porque escuchaba la voz. Esas cosas son Nunca lo- Totalmente. increíbles. Eso realmente se daba y hoy se da menos porque lo audiovisual va de la mano con todos Sí, los formatos además, que tiene. aparecieron las radios que también se transmiten. Por ¿no? eso. Sí, el igual, streaming. pero igual tiene su magia, Yo ¿o creo no? que sí, es mejor no tenerlo. No tener. No, y bueno, porque la si no, cámara. deja de serlo, Sí, ¿no? pasa a ser otra cosa, no sé. Es Hay diferente, opiniones encontradas. Claro, totalmente. Pero lo que sí yo creo que es radio, y no importa, hoy la radio se ha compasado, siempre se ha compasado. Primero apareció la televisión, dijeron, bueno, la televisión mata la radio. Sí, bueno, es ¿Ah? sí, verdad. Y se cambió Se de ayornó. horarios, cambió de formatos. Sí, pero siguió firme. Sigue vigente, Está, o sea, no naturalmente se pierde. comparte. Ujú. Bueno, y ahora pasa lo mismo con internet, ¿no? Entonces Claro. decíamos, bueno, no, ahora. Y bueno, y la radio se escucha en internet. Y Claro, y las ondas no viajarán en el Tal cual. espacio. Pero Pero- yo la radio la tengo acá en el celular. Pero es que Sí. eso pasa siempre. Y de hecho, Juanpi hablaba de los podcasts también. Bueno, es otro- y que también ustedes se han formado parte de esto, irse ayornando y estando. Claro, porque hoy la imaginación se sigue dando y la posibilidad de escuchar, porque es la magia del sonido y de la voz, sin Claro. que yo esté mirando. Tal cual. Eso yo lo puedo escuchar. Hay algo fabuloso con el formato podcast o si no las posibilidades de internet y de las redes y Sí, tener claro. los portales. Yo la escucho a la hora que quiero. Y bueno, es lo Sí, que hablábamos, eso es justamente. fantástico. Esa radio a demanda es fabuloso y después hay otro fenómeno que se da con la radio puesta en el lugar donde yo estoy, en un auto o en los ómnibus, ahora no quiero Ahora hablar. no se va. Pero los picos de audiencia hoy en ciudades grandes como Buenos Aires, acá en Montevideo también, se dan a las 6, 7 de la tarde cuando yo tengo que volver. Sí, al tal regresar a casa. Porque con Sí, el sí, toda la tránsito. gente en su medio de y transporte. yo puedo escuchar. Hoy la música no era como en aquellas épocas en las cuales uno escuchaba Solamente música lo por escuchaba en la la radio. radio, claro. Entonces hoy tiene uno a demanda otras formas de Otro escuchar. mecanismo. Que Pero igual la también radio es lindo. acompaña, la voz Sí. está allí, te Sí, está creo que se ha diciendo, te tenido está esa hablando. presencia. Igual también cuando uno escucha música por radio, también lo lindo es a veces las sugerencias de quien Sí. elige, ¿no? Porque te permite Claro, descubrir otra otras cosa. cosas. Las plataformas hoy también te sugieren, pero la radio tiene lo suyo. Es que uno capaz que escucha cosas que no elegiría. Claro, Claro. y de ahí te Y le enganchás. impactaron y le enganché, se Obvio. enganchó. Y hoy, bueno, hablábamos de eso, 450 emisoras. ¿Qué visión tenés de la actualidad? Que tenemos una amplia Es que yo variedad. creo que la radio, la otra vez estábamos nos hicieron una nota para Radio Exterior de España y a ellos realmente quedaron sorprendidos del número de radio por Claro. Para 3 lo que millones y somos. medio. Yo creo que somos uno de los países que tiene tenemos más radios per cápita. más radios per cápita. Lo que pasa es que se ha ido dando un fenómeno en el interior de que muchas localidades chicas de 2.000, de 3.000 habitantes tienen radios, a veces más de una. Y ni que hablar el fenómeno de la radio en internet, ¿no? Las posibilidades que aparte. hay. Entonces es maravilloso. Ahora, claro, se han diversificado
Y la radio en el interior sigue teniendo ese papel comunitario de caja de resonancia en cada uno de los lugares. Pero claro, la radio como era otrora, las grandes emisoras que marcan, claro, cada vez es más difícil porque económicamente a veces no es viable. La plaza hoy tenemos que compartir entre la televisión, entre internet, en todos los fenómenos audiovisuales. Pero yo creo que la radio es parte del ser uruguayo. Yo soy un fundamentalista de la radio, o sea que no tengo ninguna objetividad ni parcialidad. No. Pero es verdad eso que tú decís, Daniel. Es una compañía, lo ha sido y lo seguirá siendo. No es que nadie viene a destronar a nada, sino que se va modificando como en estos 100 años en el recorrido de nuestro país. No, y tiene una posibilidad, Basta de Cháchara es bárbaro, pero ¿qué pasa? Si yo veo Basta de Cháchara y estoy haciendo otra cosa, yo claro, no sabés cómo hacer la torta chocolatosa si no nos estás viendo. En cambio, la radio yo puedo hacer mucho trabajo manual, manejar, y con y prestando atención, ¿no? Entonces nos acompaña a todos lados. Son distintos, son medios distintos, de hecho. Y bueno, celebramos entonces estos 100 años de la radio aquí en el Uruguay y festejamos también estos 33 años de radioactividades, sin duda, que es un placer escucharlo, es un placer en este caso, Daniel, que nos acompañes y que nos has contado tanta información y las anécdotas que han quedado, porque teníamos un montón de cosas para preguntarte en todos estos años, en todo este tiempo, todo lo que has estudiado y todo lo que nos has contado. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto estar y bueno, cuando quieran estamos. Excelente. Lo nuestro más el sonido, pero bueno. Bueno, pero igual. Repitamos, están sábados y domingos a las 12 horas y tienen una repetición también. Sí, sábados y domingos a las 12 por Radio Uruguay y a las 20 horas salimos por Radio Cultura, está en el portal de los medios públicos. Claro. Perfecto. Y tenemos nuestras propias redes, Facebook y Twitter, así que allí Radioactividades presente. Pueden seguirnos así a través de las redes. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Muchas gracias.